En 1958 participa en un ciclo de divulgación sobre parasitología animal, donde presenta un trabajo sobre la hipodermosis bovina y publica los siguientes trabajos: técnica general para el examen bacteriológico del queso, la producción de leche destinada a la industria quesera y la higiene de los utensilios, factor primordial en industrias lácteas. En 1959 publica el hinchamiento o estremecido de los quesos y un buen queso exige leche limpia. En 1960 publica comentarios sobre la hinchación butírica del queso y algunas técnicas bacteriológicas de interés bromatológico y sanitario. En 1961 defiende su tesis doctoral con el trabajo titulado Estudio, tipificación y mejora de los quesos gallegos, presentado en la Facultad Veterinaria de León. En mayo de 1962 se le concede el ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola con la categoría de comendador ordinario. En 1964, con motivo de la tercera Semana Nacional Veterinaria celebrada en Córdoba, presenta los trabajos Un método de determinación de agua y extracto seco de utilidad en bromatología y también el estudio previo sobre las incidencias de la hipodermosis bovina en la provincia de Segovia y estimación de las pérdidas. Este mismo año es admitido al quinto curso de especialistas de organización y métodos en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. En 1965, siendo director general de Ganadería, don Francisco Polo Jover recibe el premio José Gracia Juderías por el estudio realizado sobre la tipificación y mejora de los quesos gallegos. En 1966 publica el libro La fabricación de quesos en Galicia, editado por el Comité Nacional Lechero, en cuya introducción deduce que agricultura, ganadería y población humana constituyen un conjunto tan entremezclado que, si se quiere conocer uno de ellos con verdad, hay que tener buen conocimiento de los restantes. Este mismo año, junto a Norberto Leguey, publica el libro Daños parasitarios en cueros y pieles. En 1967 escribe el artículo Antecedentes, evolución y situación administrativa del Cuerpo Nacional Veterinario. En 1968 se celebra el primer simposio nacional sobre brucelosis en Segovia, con la presidencia de honor de los entonces director general de Ganadería, don Rafael Díaz Montilla, y el gobernador de civil de Segovia, don Adolfo Suárez González, y la presidencia y dirección de este simposio del entonces jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Segovia era el doctor Carlos Compairé Fernández. En este simposio, Carlos Compairé presenta junto a Clemente García Santolaria el trabajo El problema de la brucelosis bovina y junto a José María Prat Frígola el trabajo Contagio en la brucelosis. En la 10ª ponencia, estudio y divulgación, los doctores Carlos Compairé y Clemente Gracia Santolaria propugnaron la coordinación e información mutua entre el investigador y el docente y el papel que juegan en la formación veterinaria que da la universidad. Consideran que la información debe verificarse al máximo nivel científico, organizativo y a nivel aplicativo, es decir, técnico y divulgativo. Señalan que la divulgación debe ser asequible e idónea, clara, verdadera, completa, concreta, amena, positiva, atractiva, extensa, reiterada, progresiva y orientada. En 1969 es vocal en representación de la Dirección General de Ganadería en la Junta de Clasificación de Puestos de Trabajo del Ministerio de Agricultura. Este año publica Quesos, Tecnologías y Control de Calidad. En la 37ª sesión de la Oficina Internacional de Epizotías, la OIE, actúa en la actual Organización Mundial de Sanidad Animal, celebrada en 1969 en París. El doctor Compairé, junto a Laureano Saiz Moreno y Manso Rodríguez, presentan el trabajo Informe sobre la fiebre aftosa en España. En 1970, en Barcelona, el doctor Compairé, como director general de Ganadería, preside las jornadas veterinarias hispano-francesas sobre la salmonelosis. Con motivo de la 9ª Asamblea del Cuerpo Nacional Veterinario celebradas en 1971, como actividades científico-técnicas paralelas se desarrollan 2 ponencias, en una de las cuales, titulada Investigación y Experimentación Ganadera, trabajo desarrollado por los doctores Carlos Luis de Cuenca y Carlos Sánchez de Botija, Amalio de Juana Sardón y Carlos Compairé, entre otros. En 1973
Ingresa en la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona con la conferencia Hipersensibilidad postvacunal en la inmunización aftosa. Este mismo año publica junto a Martínez Rosano y Rodríguez Sánchez el estudio de las mamitis bovinas en España y programas de saneamiento. Gracias a la intervención y gestión del doctor Compairé, se consigue la donación al Estado por el Ayuntamiento de Jaca, de Huesca, de un inmueble de 10.570 metros cuadrados situado en el mismo término municipal con destino a la construcción de la estación cuarentenaria de los Pirineos. Con fecha 17 de enero de 1974 aparece en el BOE su nombramiento como jefe de Servicio de Defensa contra Epizotías y Zoonosis de la Dirección General de la Producción Agraria, su Dirección General de Sanidad Animal, cesando en su cargo de jefe de la sección de Profilaxis y Luchas Sanitarias. En este mismo año publica un informe técnico de la Jefatura del Servicio de Defensa contra Epizotías y Zoonosis, las mamitis bovinas en España, bases técnicas para su control. Ingresa en la Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia, en el discurso de ingreso como título Misión del veterinario en los problemas básicos del porcino. Imparte la conferencia inaugural del Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo, las mamitis bovinas, programas de lucha. Publica junto a Félix Talegón el aborto vírico del ganado lanar. En un estudio llevado a cabo por el doctor Compairé sobre la dinámica estructural del censo pecuario de España, hace mención al cambio estructural que ha sufrido nuestra ganadería porcino, tanto en número pasando de 6 millones de cabezas en 1960 a 9,1 millones en 1973, sufriendo cambios también en el tipo de producción, incrementándose notablemente la cría intensiva y descendiendo la extensiva y manteniéndose la cría domiciliaria o familiar. En 1975 publica los siguientes trabajos: Mamitis bovinas, Asociaciones ganaderas para la defensa sanitaria, las mamitis de las vacas y su importancia real, mamitis bovinas y la calidad de leche, manteca, quesas y yogur, elaboración de quesos frescos y blandos españoles, junto a Valentín Almansa, los mercados ganaderos. En 1976 participa en las 9ª Jornadas Nacionales de la Asociación de Veterinarios Españoles especialistas en pequeños animales y en el simposio sobre rabia celebrado en Torremolinos. En 1977 participa como presidente del tribunal titular en la oposición restringida para la adjudicación de puestos de trabajo correspondientes a la plantilla del cuerpo de veterinarios titulares y publica el libro Mamitis bovinas, patología y control, editado por el Comité Nacional Lechero. En 1978, el doctor Compairé ocupa la Dirección Adjunta de Investigación Ganadera con nivel orgánico de servicio, creada en el INIA ese mismo año y que fue ocupada sucesivamente hasta el año 1968 por los doctores Ángel Ordaz Álvarez y José García López, miembros del Cuerpo Nacional Veterinario. A lo largo de los años 1979 y 1980 se amplían en algunos centros regionales de investigación y desarrollo agrario, los CRIDAS, actividades relacionadas con producción animal. En 1983, 1984 y 1985 se pasan las competencias y centros de investigación a las comunidades autónomas, sin que sean transferidas a la Comunidad de Madrid las unidades del CRIDA 06, llamado la del Tajo, ubicadas en Madrid. Este año publica el trabajo Organizaciones Sanitarias Ganaderas, editado por el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, la Diputación Provincial de Huesca y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1979 ingresa en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España como académico de número en la sección 4ª de Veterinaria de la Salud Pública con la medalla número 30 y pronuncia el discurso titulado Panorama General de la Investigación Ganadera en España. En la contestación a su discurso, el doctor Domingo Bravo Carbonero hace un recorrido de la vida profesional de Carlos Compairé, los cargos ocupados, distintas distinciones y premios, y entre otros cargos y méritos, con un número muy elevado de ellos, que como he dicho, los enumera el doctor Carbonero. Ese año, con motivo de la 14ª Asamblea del Cuerpo Nacional Veterinario como actividad paralela, se analizaron y discutieron distintos temas, uno de los cuales fue el tema autonomías. Intervienen como ponentes Compairé, Fernández y Soldevilla, Feliú y Pinedo Sáez. En 1980, con motivo del Seminario de Recuperación de Recursos de los Residuos celebrado en Soria, en el que presenta las comunicaciones Ganadería Intensiva y Medio Ambiente y Ganadería y Medio Ambiente, el doctor Compairé
hace una valoración objetiva de los problemas contaminantes derivados de la ganadería, puesto que en un tiempo muy corto la evolución de la explotación ganadera ha pasado por necesidades económicas de un sistema extensivo a otro intensivo con masificación de animales y selección genética muy fuerte. En 1981 publica en la revista Nuestra Cabaña los artículos Importancia de las deyecciones de los animales, Ganadería intensiva y medio ambiente, la ganadería y el medio ambiente, y escribe 13 capítulos del Tratado Medio Natural publicado por la Universidad Politécnica de Madrid titulados Fauna doméstica, incidencia del medio natural sobre la fauna doméstica e incidencias de la fauna doméstica sobre el medio natural. En 1983, el libro de Animales de laboratorio, producción, manejo y control sanitario, cuyos autores son Saiz Moreno, García de Osma y Compairé, recibe el Premio Nacional Libro Agrícola del Año en la Feria Agrícola Nacional Frutera de San Miguel. A nivel personal, tengo que decir, este libro nos ha ayudado mucho en el mundo científico, puesto que teníamos que pasar de granjas a animalarios utilizados en investigación, en los cuales se necesita mucha información para tener un buen manejo y tener el personal adecuado para ser jefe de animalarios. Y este libro fue de gran ayuda para ello. En 1985, el libro Animales y contaminación biótica ambiental de Saiz Moreno y Compairé obtiene el premio del 12º Premio Nacional de Publicación Agrarias, Pesqueras y Alimentarias. En una entrevista sobre este libro, Compairé comenta que la contaminación y el saneamiento ambiental son temas de trabajo de los servicios de salud pública veterinaria y, por tanto, de nuestras actividades oficiales. Siempre ha preocupado a la salud pública la participación de los animales domésticos, peridomésticos y salvajes en la problemática de contaminación ambiental, de una parte como posibles contaminantes por medio de sus excrementos y también cuando mueren a causa de enfermedades infectocontagiosas. Además, los propios animales son víctimas de la contaminación cuando se alojan en medios antihigiénicos. Puede decirse que este trabajo es una respuesta a la llamada insistente del Comité de Expertos de la OMS, de la FAO, requiriendo una especial dedicación a los temas relacionados con la protección del medio ambiente sanitarios por la incidencia que tiene el mantenimiento de la salud pública. Es esta una obra que ha sabido reunir y sistematizar muchos conocimientos dispersos sobre este amplio tema y los ha enfocado con un criterio que, siendo básicamente sanitario, no olvida su encaje en el apasionante campo del medio ambiente, es decir, en el terreno de la ecología sanitaria. En 1985 publica con Tarazona Vilas Los parásitos de los rumiantes en pastoreo en España, con Saiz Moreno, Las reservas patogénicas en los animales salvajes y su entorno, aspectos ecoepidemiológicos sanitarios. ACESIT en el 13º Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y Alimentarias y en el libro jubilar del profesor Sánchez Botija, Estudio de las posibles aplicaciones de la modelización matemática en la epidemiología de la peste porcina africana. Este año, junto a Saiz Moreno, recibe el Premio Cayetano López y López del Colegio de Veterinarios de Burgos en su primera edición por el trabajo El queso de Burgos. En 1986, también a Saiz Moreno recibe el premio del Consejo General de Colegios Veterinarios por el trabajo La equinococosis y la tiroidosis en España, especial referencias a los aspectos relacionados con la profesión veterinaria. En el libro de la epidemiología clásica a la modernización sanitaria, algunas ideas y ejemplos básicos, cuyos autores son Compairé y Saiz Moreno, los autores consideran que en el ámbito de actuación de la epidemiología en relación con las anomalías que inciden en el estado de salud, comprende no solo el estudio de los aspectos etiológicos considerados como factor de riesgo propiamente dicho, sino también su repercusión y contenido, el estudio de las influencias ambientales del fenómeno infeccioso y la cualificación de sus efectos, siendo precisamente este aspecto lo más moderno en cuanto al replanteamiento de la epidemiología actual. En 1987, Carlos Compairé ingresa en la Real Academia de Doctores de España como académico correspondiente de la sección 10ª de veterinaria. En 1989, junto a Saiz Moreno, publican el libro Las materias primas de origen animal en la alimentación, factores de riesgo biótico, identificación de las áreas críticas de contaminación, tecnología analítica, posibles medidas de prevención y vigilancia sanitaria más convenientes. En 1990, los mismos autores
publican el libro editado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, Aspectos epidemiológicos de la zoonosis, sanitarios, ecológicos y económicos. Este mismo año recibe el Premio Nacional Cayetano López y López, junto a Laureano Saiz, por el trabajo Impacto ambiental de las explotaciones ganaderas y los residuos. En 1991 publica el libro Tecnología de la carne y de los productos cárnicos. En este año, junto a Laureano Saiz, publican la Guía Metodológica para la elaboración de perímetros de protección de captaciones de aguas subterráneas, publicación del Instituto Tecnológico Geominero de España. Con este trabajo se toman como referencia sobre la demanda biológica de oxígeno 5 días y la producción de nitrógeno en las deyecciones de las distintas especies de ganado. En el año 2000, con motivo de las jornadas conmemorativas del 25 aniversario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, participa en dos sesiones científicas. En la primera sesión, moderada por el doctor Eduardo Respaldiza Cardeñosa, con la conferencia Xenotrasplantes, Aspectos Sanitarios Veterinarios, y en la segunda sesión, moderada por el doctor Leopoldo Cuéllar Carrasco, con la conferencia Algunas características de la incidencia de la fauna doméstica en relación con el medio natural y su valoración. En 2003, con motivo de las 28ª Jornadas Científicas y 7ª Internacionales de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia, Ismael Díaz Lluvero, de la Academia Nacional de Gastronomía, en la mesa redonda sobre la calidad de los quesos españoles, producción ovina y caprino, hace referencia, entre otros, a Compairé como personas que se preocuparon por la elaboración y calidad de este producto, y gracias a todos ellos y algunos otros han hecho que hayan cambiado mucho las cosas en los últimos años. En el año 2005, el doctor Compairé pasa a la condición de académico supernumerario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. En 2007, en el centenario del Cuerpo Nacional Veterinario, escribe el artículo Antecedentes, evolución y situación administrativa del Cuerpo Nacional Veterinario. En este año, el 13º Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria en general, destacados veterinarios en la presentación de su trabajo, dan reconocimiento al doctor Carlos Compairé Fernández como ilustre aragonés, docente de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, destacado miembro del Cuerpo Nacional Veterinario y significado representante de la profesión veterinaria. Más recientemente, en el año 2021, José Luis Sáez Llorente y Beatriz Muñoz Hurtado, de la Subdirección General de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el artículo titulado Con motivo de la Declaración de España como País Libre de Brucelosis ovina y caprina, publicado en la revista de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, escriben que el 18 de marzo de este año se hacía pública la noticia de la declaración de nuestro país como oficialmente indemne de brucelosis ovina caprina por la Comisión Europea. Igualmente se hacía público que a lo largo del 2021 España sería declarada libre de la brucelosis bovina. Ante este avance en la sanidad ganadera, el artículo describe el camino recorrido hasta este estatus, recordando como un importante hito la celebración en 1968 del primer Simposio Nacional sobre Brucelosis en Segovia, bajo la presidencia y dirección del simposio del entonces jefe de Servicio Provincial de Ganadería de Segovia, don Carlos Compairé Fernández. El 12 de febrero del 2011, en el discurso de ingreso como académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, pronunciado por el excelentísimo señor don Santiago Hernández Rodríguez, dedica unas palabras de admiración y reconocimiento hacia su antecesor en la posesión de la medalla número 30. Algunas cualidades del doctor Compairé, entre las que destacan ganarse el respeto profesional por sus actividades relacionadas principalmente con las enfermedades del ganado, comunicador, divulgador y conocedor de la problemática ganadera. Finalmente, de su vida privada, comentar que, aunque Carlos Compairé y su esposa Fanny residían en Madrid, como aragonés que ama su tierra, pasaban sus vacaciones estivales en una casita de campo situada en un paraje de ensueño a la orilla del río Ara, por la carretera que lleva a Voltañá, entre la villa de Fiscal y la aldea Arresa, en el Pirineo aragonés. El interés de Carlos Compairé como profesional veterinario por la producción, sanidad ganadera, la industria quesera, la zoonosis y enfermedades parasitarias del ganado, la investigación, el medio ambiente, quedan reflejadas en cantidad de libros y capítulos de libros a disposición de las nuevas generaciones de veterinarios. Lamentablemente, el 5 de febrero de 2022, a la edad de 97 años, falleció el excelentísimo señor don Carlos Compairé Fernández. Mi admiración, respeto y consideración respecto a la persona de don Carlos Compairé Fernández como ejemplo a seguir en el cumplimiento de las tareas del control de la higiene y de la tecnología de la producción
y en la elaboración de alimentos de origen animal, así como la prevención y lucha contra las enfermedades animales, particularmente la zoonosis, el desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los riesgos que en el hombre pueden producir la vida animal y sus enfermedades que la legislación española asigna al profesional veterinario. Descanse en paz. Para finalizar, quiero dar mi agradecimiento a Luis Miguel Echevarría, Miguel Esteba y Juan José Gil, personal del Servicio de Documentación de Línea, en la búsqueda de la bibliografía expuesta. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras. Este homenaje a don Carlos Companyer. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don Quintiliano Pérez Bonilla, académico de número de esta corporación. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas y excelentísimos señores académicos y la familia, señoras y señores. Primeras palabras en este acto, en esta sesión in memoriam del académico miembro de esta Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias, el excelentísimo señor don Carlos Companyer Fernández, no pueden ser otras que las de agradecimiento a nuestro presidente y Junta de Gobierno por haberme invitado a participar en el mismo. Como académico, como especialista en sanidad animal y como funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario, es para mí un honor tener la oportunidad de glosar la figura de uno de los más ilustres compañeros de mi colectivo profesional y de toda la veterinaria española. La trayectoria de nuestro académico es impresionante, siendo capaz de desarrollar una ingente actividad en multitud de facetas de nuestra profesión y realizando en todas ellas una labor intensa y encomiable. Labor intensa que ha permitido que, aunque sobre la misma figura existan dos ponentes, no nos solapemos en el discurso. En la faceta académica, destaca como licenciado y doctor en veterinaria con premio extraordinario. Previamente, su vocación docente le había llevado a obtener el título de maestro nacional, continuando en la docencia en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, como ya se ha dicho aquí, primero como profesor ayudante de parasitología y enfermedades parasitarias, después como profesor ayudante de fisiología, química, biología e higiene, y por último como profesor adjunto en estas mismas materias. Carlos Companyer participa también como profesor especial en 5 cursos de verano de la Universidad de Zaragoza para extranjeros y 4 cursos monográficos para veterinarios, siendo secretario de la Facultad de Veterinaria durante 6 años. Además de lo señalado anteriormente, si estudiamos las principales actividades profesionales no docentes de nuestro compañero, podemos destacar las siguientes: veterinario militar asimilado, veterinario titular, veterinario municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, director del Centro Lechero de Zaragoza y director técnico de varias explotaciones ganaderas en Zaragoza y Huesca, entre otras actividades. Es decir, Carlos Companyer desarrolla todas las facetas que se pueden llevar a cabo dentro de la profesión veterinaria. Todas. En el año 1957 ingresa en la 16ª promoción del Cuerpo Nacional Veterinario, siendo el único miembro de la misma. A partir de aquí, y dentro ya del Ministerio de Agricultura, el doctor Carlos Companyer inicia una intensa y prolífica actividad ocupando cargos de responsabilidad en diferentes puestos del más alto nivel administrativo. Agregado al Laboratorio Regional Pecuario de Zaragoza, director de la Estación Pecuaria Regional de Galicia, inspector regional de los centros de inseminación artificial también en Galicia, jefe del Servicio Provincial de Ganadería en Segovia, presidente de las comisiones oficiales de compra de ganado selecto en España, en Inglaterra, Irlanda, Escocia y Francia, presidente de la comisión del Comité Nacional Lechero. En todos los puestos anteriores, Carlos Companyer desarrolla una fructífera labor, destacando su actuación como jefe provincial de ganadería de Segovia, con la creación de un magnífico instrumento destinado a incrementar el potencial ganadero de la provincia, como fue el Consorcio para el Desarrollo Ganadero Provincial. En el Boletín Oficial del Estado número 15 del día 17 de enero de 1974, día de San Antón, se publican 2 importantes órdenes ministeriales, mediante las cuales son nombrados jefes de servicio dentro de la Dirección General de la Producción Agraria
del Ministerio de Agricultura dos ilustres miembros del Cuerpo Nacional Veterinario. Don José Ramón Prieto Herrero, jefe de Servicio de Inspección Veterinaria, y don Carlos Compairé Fernández, jefe del Servicio de Defensa contra Epizootías y Zoonosis. En el desarrollo de este importante puesto de trabajo, nuestro académico adquiere la enorme responsabilidad de diseñar y establecer los programas oficiales de lucha y erradicación de las enfermedades infectocontagiosas y zoonóticas, incluidas dentro de la lista A de la Oficina Internacional de Epizootías, hoy Organización Mundial de la Sanidad Animal. Como todos sabemos, estas enfermedades tienen una importancia vital por dos razones fundamentales. La primera, por ser la llave para el comercio internacional de nuestros animales, carnes y productos de origen animal. Y la segunda, como zoonosis transmisibles, por ser imprescindible su erradicación para evitar la transmisión a la especie humana y otros animales. El doctor Compairé no podría imaginar en aquel momento la importancia y reconocimiento futuro de su trabajo por la aparición, años después, del concepto actual de One Health, una sola salud. Este concepto nace en la Oficina Internacional de Epizootías, actual Organización Mundial de la Sanidad Animal, como hemos comentado, impulsado por el director general del mismo, doctor Bernard Ballard, antiguo director general de Ganadería y jefe de los servicios veterinarios franceses y académico de esta Real Corporación. Y nace considerando la necesidad de contemplar la erradicación de las zoonosis transmisibles a la especie humana desde su origen, es decir, desde las fuentes primarias de infección, desde los animales enfermos, tanto domésticos como salvajes. El doctor Compairé lo entiende así desde el principio y no en vano convoca, como se ha comentado, el primer simposio nacional sobre brucelosis que se había celebrado en España. Y estamos hablando del año 1968, es decir, hace más de medio siglo. Pues, queridos académicos, señoras y señores, la brucelosis, como todos sabemos, no se produce en la leche, se produce a través de la leche. Y siendo necesario, para evitar su transmisión a las personas, que aunque la Brucella melitensis o Brucella abortus u otras puedan eliminarse en la central lechera tras el oportuno tratamiento térmico, lo adecuado, razonable, necesario e imprescindible, como entendía el doctor Compairé, es erradicar la enfermedad en el origen, es decir, en los animales enfermos. El lema de nuestra profesión, Higia Pecuris, Salus Populi, higiene pecuaria, salud del pueblo, o lo que es lo mismo, sanidad animal, salud de la población, se adelantó en el tiempo, hace ya muchos años, encajando como un guante en el concepto actual de One Health, una sola salud, y señalando con claridad meridiana cuál debe ser el trabajo de los veterinarios en esta materia, como así ya lo indicaba el doctor Compairé cuando era jefe de servicio, que por cierto fue jefe de servicio mío en el Ministerio de Agricultura. Que no es otra esta labor que el diseño y desarrollo sobre el terreno de los programas necesarios para erradicar en el campo, en las granjas, en las dehesas, en los cotos de caza, en los montes, en cualquier hábitat donde se encuentren los animales enfermos, donde se encuentren las fuentes de infección, erradicar, repito, la zoonosis en el origen. Pues son los veterinarios de sanidad animal, como el doctor Carlos Compairé, los profesionales que tienen la formación, competencia y responsabilidad oficial de eliminar y erradicar estas enfermedades. El concepto One Health, una sola salud, no es un eslogan más o menos afortunado. El concepto One Health expresa con claridad la forma en la que están trabajando hoy los servicios veterinarios de los distintos países del mundo. El concepto One Health, para los que, como el doctor Compairé, hemos tenido la responsabilidad de dirigir programas de lucha y erradicar contra enfermedades como la brucelosis, tuberculosis, rabia, fiebre aftosa, peste africana, peste clásica o peste equina, nos indica la necesidad de estructurar y diseñar los servicios veterinarios de la forma más eficaz, práctica, operativa y económica. Siendo el modelo mundial donde los servicios veterinarios de todos los países, sin excepción, se encuentran en un solo departamento ministerial y mayoritariamente dentro del Ministerio de Agricultura, evitando estructuras obsoletas que no conducen a ningún puerto en una sociedad moderna, una industria agroalimentaria eficaz y un sector ganadero competitivo. La estructura de los servicios veterinarios únicos, que fue aprobada en el primer Congreso Nacional
de la profesión veterinaria celebrada en Murcia los días 10 y 11 de mayo, organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de esa provincia y el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, así lo aprueba. España es el único país del mundo donde los servicios veterinarios se encuentran fraccionados. El único. Comparando esta situación con la situación mundial, entiendo que habría que realizar una profunda reflexión sobre este asunto, dando cumplimiento más pronto que tarde a lo aprobado por la Organización Colegial Veterinaria en el Congreso señalado anteriormente. Cuando el doctor Compairé acudía como jefe de la delegación española a las diferentes reuniones internacionales de la Oficina Internacional de Epizootia en París, podía comprobar esta realidad. Todos los países estaban y están representados por un solo jefe de los servicios veterinarios. Todos los países disponían de unos servicios veterinarios únicos. Países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania, Inglaterra y todos los demás disponían y disponen en el momento actual de un solo servicio veterinario. Esta es, señoras y señores, queridos académicos, la tozuda realidad a nivel mundial y no otra. Y como homenaje y recuerdo a nuestro compañero, doctor Carlos Compairé, me veo en la obligación de destacar este hecho, describiendo esta situación, puesto que la sanidad animal, la lucha contra las zoonosis transmisibles fue parte de su brillante actividad profesional, siendo maestro para los demás compañeros del Cuerpo Nacional que tuvimos el honor de trabajar con él. En consecuencia, y en mi modesta opinión, con la que no dudo estaría absolutamente de acuerdo el doctor Compairé, y sin ánimo de crítica ni polémica alguna, considero que al igual que para describir una técnica quirúrgica novedosa de aplicación en una mascota, por ejemplo, se hace imprescindible que la exposición sea realizada por un profesional especializado en cirugía veterinaria. Y entiendo de igual manera que es vital, o al menos necesario, que a la hora de exponer y explicar en público el concepto de One Health, concepto de una sola salud, y con el fin primordial de que tanto la sociedad civil como el resto de profesiones sanitarias y también la comunidad científica en general conozcan las actuaciones que desarrolla la profesión veterinaria en esta materia, entiendo que el contenido y la realidad de lo que se presenta y significa el concepto de una sola salud debe ser expuesto por profesionales que conocen y pueden trabajar y han trabajado en los programas de erradicación de las diferentes enfermedades como el doctor Compairé. No podemos olvidar tampoco que como consecuencia de su cargo el doctor Compairé fue representante del Estado español en las reuniones de las comisiones regionales de la Oficina Internacional de Epizootías en París, Praga, Copenhague, Rabat, Moscú, Roma y Belgrado. Asimismo, fue secretario técnico en las convenciones de higiene y sanidad pecuaria con Francia y Portugal, y también representante español en la Sociedad Internacional de Hidatología, con sede en Buenos Aires, siendo además fundador de la Asociación Española de Hidatidosis. El espíritu inquieto y su afán por conocer nuevos campos del saber hacen que nuestro académico cambie de situación profesional, desembarcando en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias como director de investigación ganadera. Esta faceta ha sido ya expuesta por mi compañero doctor Raúl Sánchez, por lo que no es preciso continuar incidiendo en la misma y resaltando la importancia de la realización de los trabajos del doctor Compairé en el INIA. Fruto de su extensa actividad y conocimientos son la publicación, como se ha dicho aquí, de 25 libros, 17 memorias, 156 informes técnicos, 35 ponencias y 220 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Qué duda cabe que el trabajo desarrollado por nuestro ilustre compañero dio lugar a que le fueran concedidos multitud de condecoraciones y premios, destacando, entre otros, la Orden Comendador de la Orden Civil del Mérito Agrícola, oficial de la Orden del Mérito Agrícola francés, medalla y diploma de la Academia de Epizootías de la URSS, medalla de plata del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, medalla de plata del Cuerpo Nacional Veterinario, comendador de la Orden Civil de Sanidad, Premio Nacional de Publicaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura en varias ocasiones, Premio del Concurso Nacional Científico del Colegio de Burgos, entre otros. Señoras y señores académicos, mis queridos amigos, con mi disertación he pretendido traer a nuestra memoria el intenso trabajo
y actividad desarrollada por nuestro compañero. Mi objetivo no ha sido otro que la de dar a conocer la figura del doctor Carlos Compeiré Fernández, miembro destacado de esta Real Academia, del Cuerpo Nacional Veterinario y de toda la profesión veterinaria española, rindiéndole aquí y ahora un cálido homenaje de cariño, admiración póstuma. Descanse en paz, he dicho. Todos los presentes quieren intervenir. Antonio, académico de números, muchísimo. Señor presidente, señores académicas, señores académicos, querida familia. Señor presidente, señores académicas, señores académicos, querida familia, presente del doctor Compeiré. Poco puedo decir del doctor Compeiré porque lo conocí solamente de una forma transitoria. Pero sí quiero destacar una cosa que influyó bastante en el principio de mi vida profesional. Y he recogido unas palabras de aquel entonces. Miren, en el periodo 70-74, 1970-74, realicé mi tesis doctoral sobre la microbiología y bioquímica de queso Ulloa en la Facultad de Veterinaria de León. Necesitaba, como es de rigor, hacer una búsqueda bibliográfica sobre los estudios que se habían realizado sobre los quesos gallegos. Llegó a mis manos una publicación de 1966, editada por el Comité Nacional Lechero, que llevaba por título La fabricación de quesos en Galicia, que ha aparecido en la pantalla. Este libro constaba de más de un centenar de páginas. Su autor era Carlos Compeiré Fernández. En el libro se ofrecían datos bromatológicos de quesos gallegos y de la fabricación artesanal de los mismos. En mi tesis quedó recogido en la tabla donde, procedente de ese libro, se ofrece la producción lechera de aquel entonces y los quesos que se fabricaban en Galicia. No solamente al queso Ulloa, que era el tema de mi tesis doctoral, sino también a los quesos de San Simón, Cebrero y Tetilla. El objetivo de mi tesis era distinto al del estudio del doctor Compeiré, porque trataba de la preparación de un cultivo iniciador, ya que en aquel tiempo los quesos gallegos se fabricaban con leche cruda. Pero me fue muy útil para informarme del estado en que se encontraba la producción quesera en Galicia y la importancia de dichos productos también en la economía y en la sociedad de aquella región. Y por otra parte me sirvió de utilidad porque cuando yo iba a tomar las muestras a Lugo para mi tesis doctoral, siempre tenía en cuenta mucho de lo que había leído en el libro del doctor Compeiré. Más que cuando escribía, tras 4 años después de mi fase experimental de la tesis, conocía el tema profundamente y pude comprobar la rigurosidad de los datos analíticos que se recogían en la publicación. Y puedo decir que el doctor Compeiré era en aquel entonces un adelantado a su tiempo. Años después, casualmente coincidí con él, doctor Compeiré, en el domicilio de don Bernabé, que había ido a visitar a él y a su esposa Pilar, con quien le unía una amistosa relación al ser tío de la esposa del doctor Compeiré. Estuve con él hablando durante un tiempo, esa fue mi coincidencia con el doctor Compeiré, y discutimos sobre su libro y sobre la tesis que yo había realizado. Ya no puedo decir más porque son las relaciones que tuve con el doctor Compeiré, pero ampliamente se ha visto aquí y se ha destacado la amplia faceta en que ha contemplado el doctor Compeiré dentro de la ciencia veterinaria. Con estas breves palabras, deseo rendir un homenaje póstumo al doctor Compeiré, a quien respetuosamente recuerdo como una persona cabal y como autor de la primera fuente bibliográfica que utilicé en mi vida profesional. Descanse en paz y muchas gracias. Tiene la palabra el académico doctor Carmelo García Romero. Voy a hablar de redactir porque el papel de tema
Buenas tardes, excelentísimo señor presidente, por darme la oportunidad de decir unas palabras a Carlos. Bueno, yo a Carlos le considero un maestro, le conocí hace muchísimos años, y un amigo. Considero tanto a Carlos como al doctor Seyd Moreno como mis dos grandes maestros que me han orientado mucho en mi carrera profesional. Es más, yo conocí a Carlos Compeiré a través del profesor Laureano Seyd Moreno, una vez que aprobé el Cuerpo Nacional en el año 80. Bueno, yo como digo, no vengo aquí a hablar de su obra, que conozco perfectamente y que han expuesto perfectamente los compañeros académicos. No se han dejado nada entre los dos. Y además tengo todas sus obras en mi despacho de mi casa, de biblioteca. Pero yo vengo a hablar de otra faceta de Carlos Compeiré, ¿no? De la faceta humana que tenía Carlos Compeiré, que era una gran persona, y luego de la faceta profesional. Y yo le conocí cuando era en el año 80, una vez que aprobé el Cuerpo Nacional, tenía inquietudes por entrar en el mundo de la investigación, que entré en el INIA como supernumerario, por cierto, es una figura que por esas épocas estaba. Y entonces, por indicación de Carlos, de Laureano Seyd Moreno, me dijo, vete a ver a Carlos Compeiré si quieres entrar en el INIA, porque él te pondrá a orientar de cómo hacerlo, ¿no? En esa época. Y así fui. Fui a ver a Carlos Compeiré. Una de las cosas que tengo que resaltar de él, era un hombre educadísimo, educado, amable y siempre con la sonrisa en la boca. Yo jamás he visto a Carlos enfadado, ¿no? En el tiempo que yo le conocí. Y entonces, bueno, me animó mucho, me dijo que, bueno, que estaba un poco la cosa un poco complicada, pero que haría todo lo posible. Bueno, en resumidas cuentas, al final yo fui concretamente, aunque aprobé la oposición del Cuerpo Nacional, y dada mi trayectoria que tuve en Córdoba, en la cátedra de parasitología como alumno interno, pues logré meterme en el INIA. Y me acuerdo que Carlos me ofreció varios sitios para entrar. Uno fue el CLIDA de Murcia, que estuve allí, pero no me gustó mucho el CLIDA de Murcia porque realmente no vi mucho ganado en el CLIDA de Murcia, ¿no? Solamente había un rebaño de cabras cuando yo fui. Y se lo dije y dice, bueno, si a ti te gustan mucho los animales, aunque está un poco lejos, vete al CLIDA 01 de Mabegondo y habla con Mariano Yepes, que fue uno de los directores que tuvo el CLIDA 01, y seguro que te va a gustar un montón. Y efectivamente fui allí y tal, lo estuve viendo. El CLIDA de Mabegondo era un CLIDA especializado en sistemas de producción de vacuno y en pastos y forrajes, y bueno, ahí me encajé y ahí cogí la plaza. Tengo que destacar por parte de Carlos es que siempre me apoyó. Bueno, se creó gracias a Carlos completamente. Él era el director adjunto de investigación agrícola de INIA, y yo creo que la investigación tiene que agradecer mucho, la investigación en España tiene que agradecer mucho todos los cimientos que hizo Carlos Compeiré, que tengo que decir con resentimiento que INIA ha perdido fuelle en el periodo, bastante fuelle, diría yo, por ser suave en la expresión. Desde cuando yo entré hasta ahora, era una presidencia que pasó a dirección general, con categoría de director general, muy bien articulada en sus direcciones generales y direcciones adjuntas con un secretario general. Estando en la línea allí, me apoyó la unidad de parasitología y enfermedades parasitarias. Era la responsable de investigación en toda la cornisa cantábrica. No había transferencias todavía a las comunidades autónomas. Y me apoyó también concretamente porque era un hombre de una gran formación, ¿no? De una firmeza científica extraordinaria. Me apoyó, me acuerdo que me dijo una vez en su despacho, te tienes que hacer doctor si te quieres dedicar al mundo científico, y así lo hice. Y bueno, me apoyó también porque luego yo, en mis inquietudes, en el año 83 me quise ir a Castilla-La Mancha, el Servicio de Investigación y Tecnología Agraria de la Comunidad, y también me apoyó mucho
tiempos difíciles, ¿no? En donde el movimiento funcionarial era bastante difícil. Yo creo que luego dejó él la dirección adjunta por Ángel Ordaz, efectivamente, otro gran compañero. Y desde Castilla-La Mancha, yo, como responsable de la investigación agraria de Castilla-La Mancha, ¿no? Seguí teniendo contacto con él, quizá ya más con Ángel Ordaz, ¿no? En las reuniones sectoriales que hacía de guía con las comunidades autónomas. Y bueno, yo en conclusión, por no ser pesado, tengo que decir que es un gran amigo, lo considero como amigo, por eso estoy aquí ahora mismo. Me alegro mucho cuando el presidente que tendré oportunidad, como le he transmitido antes de la sesión, de poder escribir algo más sospechados. Es una cosa improvisada de cabeza, pero es de corazón. Y yo creo que gracias a hombres como Compairé, no solamente se ha forjado la profesión veterinaria, ¿no?, sino que se sentaron las bases de la investigación ganadera en España. La investigación de una perspectiva de investigación aplicada, ¿no?, finalista, perfectamente así. Y bueno, pues yo no sé qué quieren que le diga, ¿no?, que era una gran persona, que me ayudó mucho, que lo considero un maestro mío, un amigo, y que, bueno, yo creo que sigue entre nosotros. Tengo todos sus libros, cuando ha reflejado el libro es un gran libro, el de animales de laboratorio, y otro gran libro, el de la zoonosis, en que yo he manejado mucho, ¿no?, desde mi perspectiva de carrera profesional. Entonces, pues, ¿qué quieren que le diga? Es decir, soy muy positivista. Yo a Carlos le tengo siempre presente en mi despacho. El libro de la zoonosis lo manejo con facilidad en mi trabajo que tengo ahora de control de parásitos por métodos biotécnicos. Y bueno, y muchas gracias por haberme dado la oportunidad, la presidencia, de decir estas palabras. Y bueno, siento mucho su pérdida, pero sigue entre nosotros. Y muchas gracias por dejarme intervenir sin papeles. Gracias. Una persona de los que nos atienden a través de la plataforma quiere intervenir. Sí, señor presidente, si fuera posible. Sí, puedes intervenir. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Como ustedes saben, Carlos Compairé era muy amigo de mi padre, amigo de la familia, todos aragoneses. Yo tuve el honor de trabajar junto a él cuando entré en el INIA y simplemente quería expresar el que por motivos profesionales me ha sido absolutamente imposible estar allí. Me hubiera gustado mucho estar allí con ustedes, pero quería expresar en mi nombre y sobre todo en el nombre de mi familia, de la familia Tarazona, nuestro aprecio por el doctor Compairé y por toda su familia. Muchísimas gracias, señor presidente, y un abrazo para todos. Muchísimas gracias. A continuación voy a dar la palabra al representante de la familia, Juan Sanz López, que intervenga en esta sesión. Muchas gracias. He preparado un papelito muy corto, o sea que al ser simplemente agradecerles, darles muchas gracias, excelentísimo presidente, por darnos la oportunidad de decir unas palabras en representación de la familia en este acto. Gracias también a los excelentísimos académicos que han intervenido. Yo la verdad es que he aprendido muchas cosas. Tenía admiración por mi tío, pero he visto todo lo que ha estado haciendo y bueno, me ha encantado. Y por supuesto a todos los asistentes, muchas gracias también por su presencia en este acto. Nuestro tío, desde el punto de vista más familiar, era una persona trabajadora, estudiosa, interesada por actualizar siempre su conocimiento, y yo creo que de allí su admiración y respeto por estar en la academia, que a menudo recordaba en sus últimos años, cuando su debilitada salud le impedía acudir a actos de la academia, y yo creo que lamentaba perder un poco el contacto con esta institución y con sus ilustres miembros. Estoy seguro que Carlos hoy estaría feliz y orgulloso de vernos aquí a todos reunidos en este homenaje. Quienes conocieron a Carlos sabrán, yo creo que ha salido, que adoraba a su mujer, a nuestra querida tía Fanny,
pero quizás no sepan que a nivel familiar siempre estuvo pendiente de todos sus sobrinos, especialmente de nuestra familia. Como estábamos en Madrid, teníamos siempre más contacto. Siempre recordaremos su generosidad, sus valores, las infinitas bromas y chistes que contaba cuando éramos niños y que siguió contando a sus sobrinos bisnietos. Y, por supuesto, su amor por la naturaleza y la montaña. Así que, por nuestra parte, gracias en nombre de la familia, especialmente de mi madre Pilar, de mi padre Bernabé, que lamentablemente debido a su avanzada edad no ha podido asistir. Y bueno, pues simplemente decir que recordaremos siempre esta expresión de aprecio y recuerdo hacia nuestro tío. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Yo quisiera felicitar a todos los intervinientes por la magnífica contribución que han realizado sobre la figura de nuestro académico, doctor Carlos Compeiré. Bueno, como es norma, pues yo también voy a intervenir como presidente de la Real Academia. Excelentísimas y excelentísimos, ilustrísimos académicos y académicas, compañeros, estimados amigos, familiares del excelentísimo señor Carlos Compeiré Fernández, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta de Gobierno de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por la concesión y amabilidad que han tenido para conmigo el poder estar en este acto, participando en la clausura de la sesión in memoriam del excelentísimo señor doctor Carlos Compeiré Fernández, insigne académico de número, medalla número 30 de la sección cuarta, Alimentación, Nutrición y Veterinaria de Salud Pública de esta corporación. Ingresó en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España el 18 de octubre de 1979 con el discurso de ingreso titulado Panorama General de la Investigación Ganadera en España. Pasó a la situación de supernumerario por decisión propia el 31 de mayo del 2005 y falleció el 5 de febrero del 2022 a la edad de 98 años. En su discurso de contestación realizado por el doctor Domingo Carbonero Bravo, comentaba que otro de los grandes temas que desarrollaba el discurso del doctor Carlos Compeiré era el conjugar el interés por el progreso científico con las exigencias más perentorias del país, adecuándolas de una parte a la calidad de sus técnicos y de otra con las posibilidades económicas. Para ello, dice, es preciso una buena administración de la investigación. Es una visión realista que lleva a la ordenación de un temario de prioridades en el proceso investigador que todos los países tienen, que está en general mal visto por el individualismo del investigador, pero que es una necesidad absoluta que proporcionará óptimos resultados siempre que se ordene de acuerdo con los equipos de investigación. En el momento de ingreso en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, el doctor Carlos Compeiré era director adjunto de investigación ganadera del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, cargo en el que mostraba siempre experiencia debido a su perfil investigador que tuvo al comienzo de su actividad profesional. Su último cargo administrativo antes de jubilarse fue en la Dirección de Coordinación y Programas del INIA, donde tuvo una labor silenciosa pero muy eficaz al hacer intervenir a este organismo en los distintos sectores ganaderos en la programación y prioridades de la investigación. Este es un hecho original en la trayectoria del INIA, que comporta la idea de que la investigación agraria es un servicio a las necesidades del país, que los ganaderos deben indicar qué temas necesitan de investigación para el desarrollo de las empresas. Carlos pensaba como el político, jurista, catedrático y académico, doctor Laureano López Rodó, quien dijo: ¿de qué le sirve al hombre que la administración respete sus derechos si lo que él necesita no es solo respeto, sino operatividad, remedio urgente a los problemas que le acucian? Carlos compartía este pensamiento porque era un gran gestor público. Esta sesión necrológica que estamos celebrando es un acto protocolario de esta Real Academia, pero debo de decir que para mí, aunque sea de mucha pena, también estamos enalteciendo a un compañero académico de gran prestigio profesional y dimensión humana, el excelentísimo señor don Carlos Compeiré Fernández. Con esta breve reseña histórica que se presenta en este acto,
Quedará acuñado para siempre en la memoria de nuestra corporación el excelentísimo señor Carlos Comparé, como reconocido especialista en sanidad animal y salud pública veterinaria, calidad y bioquímica de productos lácteos. Qué triste y qué infortunado encargo despedir aquí al excelente amigo y al compañero entrañable, dando unas pinceladas de su personalidad. Todo lo que pueda decir sobre el perfil profesional y humano del doctor Carlos Comparé estará siempre teñido por un excusable observador, porque su vida solo la puedo narrar e interpretar desde el afecto, la amistad y el compañerismo. Ocasiones protocolarias como esta, usando un foro académico, deben de servir para apostillar la tarea académica de quienes nos han precedido con conductas y actuaciones excepcionales que han ido tejiendo el espíritu de nuestra Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Hacer la glosa del académico fallecido con objetividad y mesura resulta obligado y a veces difícil cuando se trata de hacer públicas unas manifestaciones sobre una vida larga y fructífera. Perdónenme ustedes si hago alguna repetición, pero Carlos Comparé Fernández, como se ha comentado, nació en Huesca el 7 de octubre de 1924, falleció en Madrid el 5 de febrero de 2022. Sus padres procedían de dos valles pirenaicos de Aragón, don Ricardo de Villanúa, municipio pirenaico del norte de la provincia de Huesca, en la comarca de la Jacetania y enclavado en el Valle del Aragón. Estudió farmacia en la Universidad de Barcelona, siendo farmacéutico de hecho, Pantincosa y por último de Huesca. Tenía gran afición por la fotografía, tal es el caso que cuando falleció don Ricardo Comparé cedió su legado fotográfico a la Diputación de Huesca. Y doña María Dolores, de hecho, situado también en el Pirineo aragonés, en la parte más occidental. Carlos Comparé era muy aficionado a la montaña y a la fotografía, que acompañaba muy a menudo a su padre, y tengo que decir que fue un buen hijo, un hermano ejemplar y un marido enamorado. Carlos Comparé ha sido un aragonés que ha dignificado siempre su tierra y ha ejercitado sus orígenes familiares con virtudes de nobleza y en alguien que siempre podías confiar. Él sabía muy bien que la verdad no es patrimonio de nadie y tuvo muchas amistades, ya que era muy sociable y próximo. Fue siempre leal y generoso, humilde, sencillo, franco y bondadoso, y muy trabajador. Estaba casado con Fanny, también aragonesa, nacida en Secorum, un pueblo situado en el Prepirineo ostense y abandonado tras la Guerra Civil. Carlos y Fanny, siempre que podían, solían desplazarse a Pantincosa, pueblo pirenaico que se emplaza en el Valle de Tena, junto a la confluencia del río Caldares y el Volática, ríos que descienden de las más altas cumbres del municipio, donde compartían la vivienda de los padres de Carlos, que era el hijo menor. Carlos Comparé pasaba grandes temporadas en Fiscal, cerca de la entrada del Parque de Ordesa, donde arreglaron una borda como vivienda. Tanto en Pantincosa como en Fiscal el matrimonio encontraban esa paz y fortaleza que da ese paisaje montañoso, con un verdor abigarrado, poblado de prados, bosques y corrientes de agua que la recorren. El amanecer y la puesta del sol con el monte perdido de fondo sobrecogen, pero a la vez da firmeza y sosiego. Carlos Comparé Fernández llevó a cabo como becario del Consejo General de Colegios Veterinarios de España trabajos de investigación sobre progesterona y prolactina y sobre bacteriología. Realizó también en Suiza una estancia con la ayuda de la Fundación Alfonso Martín Escudero, fundación que fomentaba y concede becas de investigación postdoctoral en el extranjero. Por último, realizó una estancia en Francia como becario del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, donde siguió investigaciones sobre controles de calidad y bioquímica de productos lácteos. La vida profesional del doctor Carlos Comparé es de mucha extensión y proyección, y de una constante superación en su trabajo y de grandes relaciones humanas con los demás. Estudió veterinaria en la Universidad de Zaragoza y se doctoró en esta universidad con premio extraordinario. Durante toda su vida académica y profesional ha participado en muchos cursos de especialización, como se ha comentado, ponente en varios congresos y reuniones nacionales e internacionales. Escribió en revistas profesionales, redactó más de 100 memorias técnicas, editó monografías y publicó en revistas nacionales e internacionales.
Al final la carrera investiga y enseña como profesor ayudante de clases prácticas y como profesor adjunto interino en la Cátedra de Fisiología de la vetusta Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Posteriormente obtiene por oposición la plaza de profesor adjunto de universidad en el ámbito de la fisiología veterinaria. La formación en este campo le dará una impronta en el abordaje de muchas de las cuestiones que se le plantean durante toda su vida profesional. En Zaragoza se formó un grupo de preparación que luego tendría mucho predicamento y éxito en el Cuerpo Nacional Veterinario. Se juntaron Carlos Comparé, Isaías Zarazaga Burillo, Francisco Pedruelo, Santiago Hernández y Mariano Sanz Calleja. Todos ingresaron en el Cuerpo Nacional Veterinario. Para reducir el esfuerzo, cada uno se encargaba de unos temas y se reunían cuando permitía el servicio de tranvías de la ciudad de Zaragoza, hacia las 6 de la mañana, para ir a la Facultad de Veterinaria en el verano del año 1955. Algunos temas con menos información y fuentes se prepararon mediante acuerdo con el profesor Santiago Luque, catedrático de Patología. Carlos fue compañero de los hermanos Vicente y Diego Duhalde, destacados profesionales. Diego Duhalde fue académico de número de nuestra Real Academia. Carlos Comparé, como piensa que para la enseñanza universitaria necesita conocimientos en pedagogía, se hace maestro nacional. Publica varios libros, algunos de ellos en colaboración, entre los que destacamos de la epidemiología clásica a la modernización sanitaria, quesos, tecnología y calidad y control de calidad que se ha comentado, mejora de los quesos gallegos, daños parasitarios en cueros y pieles. Escribió el libro Animales de laboratorio, como ha señalado Carmelo, cría, manejo y control sanitario en colaboración con los doctores Laureano Saiz Moreno y José Luis García de Osma, publicado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1983. Este libro fue escrito fundamentalmente para contestar a una interrogante cuando hemos intentado sembrar inquietudes entre nuestros colegas en relación con el interés profesional que indudablemente tiene la cría, manejo y control sanitario de los animales de laboratorio. Ciertamente existen magníficas publicaciones en estos temas que hemos intentado recoger en la información bibliográfica, pero de una parte están escritos en idiomas que no siempre se dominan y de otra en general son demasiado especializados. Fue escrito pensando en muchos veterinarios y otros licenciados en ciencias con base biológica que están interesados por conocer los fundamentos y la problemática tecnológica que en la actualidad incluye la llamada ciencia de los animales de laboratorio. En el libro del centenario del Cuerpo Nacional Veterinario, 1907-2007, existen crónicas que he podido consultar de varios miembros, entre las que hay una del doctor Carlos Comparé Fernández. Escribe: como soy yo solo en esta promoción, la 16, 1957, resulta que es la más unida a todos los efectos, que por esta circunstancia no puedo hacer otra referencia a otros componentes de la misma, salvo caer en el ingrato autobombo. Recuerdo la sensación de soledad que sentí a partir del segundo ejercicio del Cuerpo Nacional, en el que todavía tenía 5 compositores esperando que pudiésemos cubrir la mayoría de las 8 vacantes de la convocatoria, lo que no fue nada grato, y me entró la sensación de bicho raro, solo ante un tribunal de tanta prosapia que no tenía que ocupar. Por cierto, como anécdota, y para constancia histórica de no haber roto la tradición de invitar al tribunal después de aprobar todos los prácticos, en contra de la costumbre, el tribunal quería invitarme, pero no, al final les invité. Al terminar la comida fue introducido solemnemente en la Asociación del Cuerpo Nacional. En el ejercicio de mi andar profesional, poco distinto de cualquier compañero, pues se ha citado ya, pues personal de laboratorio pecuario, ha sido director de la estación pecuaria, ha sido jefe provincial de ganadería, ha ocupado las secciones y servicios en el Ministerio de Agricultura, en el Consejo Superior Agrario. Otras circunstancias previas ajenas al Cuerpo Nacional, como se ha comentado, veterinario titular, profesor universitario, director de explotaciones ganaderas, director técnico de central lechera, fue diplomado en sanidad y en técnicas analíticas sanitarias. Tuvo la oportunidad de hacer una decena de monografías técnicas
y numerosos artículos en revistas técnicas nacionales e internacionales. Obtuvo 6 premios nacionales de publicaciones agrarias, doctor en veterinaria con premio extraordinario, premio Gracia Juderías, premio José Fernández, premio de la sección del Comité Nacional Lechero y 2 veces fue miembro del Tribunal del Cuerpo Nacional y creador del Consorcio Ganadero. En 1968 se celebra el primer simposio nacional sobre brucelosis, lo ha comentado el doctor Raúl Sánchez en Segovia, con la presidencia de honor del entonces director general de Ganadería, don Rafael Díaz Montilla, y gobernador civil de Segovia, don Adolfo Suárez González, y la presidencia y dirección del simposio del entonces jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Segovia, que ocupaba el doctor Carlos Companyer. Puede decirse que ha estado presente en cuantas reuniones y asambleas profesionales o científicas que se han celebrado sobre su especialidad, asistiendo como representante de la Dirección General de Ganadería en las comisiones asesoras de publicaciones del Ministerio de Agricultura, en la de clasificación de los puestos de trabajo y en la de juzgar los premios nacionales agrarios. También se ha comentado. En la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario ocupó en la presidencia de la Junta Permanente de don Juan Terradez Rodríguez la tesorería durante el año 1965. Carlos Companyer Fernández fue diplomado en Sanidad Veterinaria, en Inseminación Artificial Ganadera, en Cirugía y en Técnicas Analíticas y en Organización y Métodos del Instituto Nacional de Administración Pública, organismo autónomo adscrito a la Presidencia del Gobierno. Durante su vida profesional y como funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario ocupó los siguientes cargos. Se ha comentado anteriormente: director de la Estación Pecuaria, agregado al Laboratorio Pecuario, jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Segovia, de las secciones de Higiene y Sanidad Pecuaria, etc. Y por último, fue director adjunto de Investigación Ganadera del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Cuando estaba preparando mi ingreso en el Cuerpo Nacional, pues yo no conocía a Carlos Companyer, y fue mi padre Ramón, compañero suyo del Cuerpo Nacional y jefe provincial de Ganadería de Lérida, quien me recomendó que le visitara en su despacho, situado en este bonito palacio de Fomento, sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en el Paseo de Infanta Isabel, número 1 de Madrid. Me recibió, como se ha dicho, con esa educación y amabilidad que le caracterizaba y me dio consejos muy sinceros en la preparación de mi oposición. Durante la permanencia del doctor Carlos Companyer Fernández en Unía tuve la oportunidad de tener contacto con él, pues fue mi segundo destino después de ingresar en el Cuerpo Nacional Veterinario. Yo trabajaba en el antiguo Patronato de Biología Animal de la calle Embajadores y él en ese momento era el veterinario con más nivel administrativo en la estructura de la Unía. Tengo que decir que durante esa época tuve mucho contacto con Carlos. Él siempre fue conmigo un compañero muy cercano al que yo le tenía mucho aprecio porque sus consejos siempre fueron muy pertinentes y me ayudaron mucho en mi actividad profesional. El paso por la Universidad de Zaragoza le daba ese perfil investigador que hacía que comprendiera los problemas más apremiantes que tenía la investigación veterinaria en ese momento. Asiste como delegado de España a las reuniones internacionales de la OI, Organización Mundial para la Sanidad Animal, en París, a las comisiones para Europa en Praga, también lo ha comentado mi compañero Quintiliano, en Copenhague y en Moscú, a las de París sobre enfermedades infecciosas equinas, a la de Rabat. Asiste asimismo a las anuales de los convenios hispano-francés de higiene y sanidad pecuarias en Francia y Portugal durante más de 10 años. El convenio hispano-francés de higiene y sanidad pecuaria, firmado el 14 de julio de 1959, surgió del Tratado de los Pirineos con el fin de resolver los problemas en materia de sanidad animal que pudieran surgir por el pastoreo fronterizo que tradicionalmente se venía realizando y que con el paso del tiempo ha servido de marco para el intercambio entre ambos países de animales vivos y productos ganaderos. Tras la entrada de España en la Unión Europea, el convenio se ha venido reforzando para contribuir al acercamiento de posiciones entre España y Francia y hacer frente a los problemas que pueden surgir en materia de sanidad animal y vegetal. En este foro, que tiene una periodicidad anual y se celebra alternativamente en un u otro país, están participando los servicios veterinarios y fitosanitarios de España, Francia y Andorra. También asistió a las reuniones de Firactosa que tienen lugar en la FAO en Roma. Carlos Companyer
fue académico correspondiente de la Real Academia de Doctores, también lo ha comentado Raúl, de la sección 10ª veterinaria, ingresó en el 87, académico correspondiente de la Real Academia Gallega, académico de las Academias de Ciencias Veterinarias de Barcelona, Valencia y Andalucía Oriental, vicepresidente de la Asociación Española de Idatología y miembro de la Asociación Internacional de dicha materia. Fue vocal del Comité Nacional Lechero. Posee varios premios, como hemos comentado, y hay que decir que fue presidente de honor del Colegio Veterinario de Segovia y colegiado de honor de los colegios oficiales de Huesca y Lugo, así como consejero de la Ejecutiva Permanente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. El matrimonio con Pairé no tuvo hijos, así que estuvieron muy unidos con sus respectivas familias y muy especialmente a la sobrina de la mujer de Carlos, doña María Pilar López Escartín, hoy presente entre nosotros y esposa de nuestro académico de honor, el excelentísimo señor don Bernabé Sanz Pérez, alumno del profesor Compairé cuando impartía clases prácticas de fisiología en la Universidad de Zaragoza. Señoras y señores académicos, familia, señoras y señores amigos del doctor Carlos Compairé, finalizo mi intervención invocando a cuantos hoy nos encontramos presentes en esta sesión necrológica. Como escribió el autor argentino Jorge Luis Borges, hay un cuento que especialmente tenemos, diálogo sobre un diálogo, y ahora nosotros te preguntamos, ¿habrán acabado con su vida? Distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos veíamos las caras, con una indiferencia y una dulzura más convincentes que el fervor. La voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que puede sucederle a un hombre. Yo jugaba con la navaja de Macedonio, la abría y la cerraba. Un acordeón vecino despachaba infinitamente la comparsita, esa pamplina consternada que les gusta a muchas personas porque les mintieron que es vieja. Yo le propuse a Macedonio que nos suicidáramos para discutir sin estorbo. Termino diciendo que hoy nos invade una enorme tristeza por la pérdida del excelentísimo profesional y académico con un brillante currículum vitae. Nos deja una huella imborrable, pues siempre que yo creyó en nuestra institución. Invoco su recuerdo y les declaro mi más sentido pesar por su pérdida definitiva. No lo puedo hacer sin palabras específicas de consuelo para su querida familia y sus muchos amigos. El excelentísimo señor don Carlos Compairé Fernández, un hombre con talento, sensato y generoso, merece ser recordado y es por ello que su nombre ya está en la historia de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Descansa en paz. Antes de clausurar el acto, quisiera dar el pésame a la familia, en especial a su sobrina, doña María Pilar López Escartín, y a su esposo, don Bernabé Sanz Pérez, y a sus 4 hijos, de los cuales pues están presentes Juan, Catalina y Esther. Pero no ha podido asistir Pablo, que está en Estados Unidos. Muchas gracias por su atención. He dicho. Bueno, y como es norma, pues vamos a proceder a la entrega de un diploma de recuerdo a la familia que va a recoger pues la doña María Pilar López Escartín, que dice lo siguiente: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento a la familia del excelentísimo doctor don Carlos Compairé Fernández, 1924-2022, académico de número, medalla número 30, toma de posesión el día 18 de octubre del año 1979, asignado su trabajo a la sección 4ª, pasó a académico supernumerario el día 31 de julio del año 2005. Firmado en Madrid el 12 de septiembre del año 2022, el secretario general, que no ha podido estar por motivos de enfermedad, el secretario general Salvio Jiménez Pérez, y el que suscribo, Arturo Ramón Anadón Navarro. Muy bien.
Y con esta entrega del diploma pues levantamos el acto. Muchísimas gracias por su presencia. También me quiero despedir de todos aquellos que nos están siguiendo por vía virtual. Muchísimas gracias.